Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahora nuestro último encuentro. Vamos a tratar de dos temas. Una parte de gramática, otra parte de cultura para cerrar nuestra serie de 10 clases que tuvimos. En la parte de gramática vamos con los verbos de cambio y la parte de cultura vamos a tratar de forma bastante general de la cultura de Latinoamérica. Sobre el tema de gramática vamos a ver, conceptualizar, entender para poder manejar. Bien, mejor entender, tratar de eso con bastante detalle, lo más que posible, pero es bastante simple y no vamos a tener problema. Vamos a ver. Verbos de cambio. Cambiar a partir de los verbos. Primero, tratar de lo que es. Entender lo que podemos llamar de verbos de cambio. Situaciones posibles de cambiar de un estado al otro, pero situaciones tan cotidianas y cambios tan repetidos que ganan una clase gramatical, ganan una especificidad que nos hace manejar mejor las situaciones a partir de expresiones y de verbos que nos ponen con más seguridad en el uso de la lengua. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora más o menos cómo funcionan para no quedar como siempre hacemos, no quedar solamente con la teoría y bueno, mejor ver que teorizar todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Me hice una persona más tolerante cuando empecé a aceptar más las diferencias entre las personas. Me tornei uma pessoa mais tolerante quando comecei a aceitar as diferenças entre as pessoas. Se puso nervioso con todos los problemas que de un momento al otro comenzaron a aparecer. Ficou nervoso com todos os problemas que, de um momento para outro, começaram a aparecer. Me quedo em casa para el caso de que chegue el servicio de correo que estamos esperando. Fico em casa para o caso de chegar o serviço de correio que estamos esperando. Para averiguar que los usos de los verbos están contextualizados. Observen que cuando yo digo me hice una persona mejor, estoy saliendo de un estado para otro, de una persona que yo era para una persona mejor. Cuando yo utilizo se puso nervioso, sale de una situación de tranquilidad para una situación de estrés. Pero, y ahí llamo la atención, cuando yo digo me quedo en casa, yo estoy utilizando una expresión que puede ser utilizada como verbo de cambio, pero en esta situación no es. Observe que cuando yo digo me quedo en casa, estoy permaneciendo en un lugar. ¿Puedo utilizar eso como verbo de cambio? Claro, si yo digo, por ejemplo, me quedo ansioso a cada vez que empieza el partido del club de mi corazón. Bueno, ahí está un ejemplo básico de cambio de situación, de tranquilidad para una situación de ansiedad. El ejemplo dado anterior es la misma expresión, pero no está determinando una variación de cambio. Ojo, atención, porque la estructura que hace con que el verbo sea un verbo de cambio no es el verbo, es el contexto. ¿Está bien? Vamos a seguir con otras situaciones. Los verbos de cambio, una estructura que no cambia. Vamos a averiguar el tema de la estructura del verbo. Cuando yo digo que el verbo en general no cambia tanto, es que la estructura de un verbo de cambio es una estructura de un digamos, un sujeto que practica y sufre la acción del cambio. Es el mismo que está en la acción que también está sufriendo la acción. O sea, que la estructura del verbo de cambio es una estructura de verbo pronominal. El verbo pronominal es bastante simple, no hay una estructura, no cambia, por ejemplo, la estructura de conjugación, nada. El tema es que la característica de llevar un pronombre átono, que en general corresponde a la persona que está conjugando, yo, me, tú, te, él, se. Esa estructura es la estructura de un verbo pronominal y
como estamos haciendo la relación ahora de un verbo de cambio. Ahora que ya mencionamos algunas cosas, me gustaría proponerte una mirada en algunos ejemplos para poder detallar, observar, seguir estudiando. ¿Vamos? Me vuelvo loco con todos esos trabajos. Fico louco con todos esos trabajos. Me quedo triste con actitudes de esta naturaleza. Fico triste com atitudes desta natureza. Nos pusimos ansiosos quando chegou a notícia da visita de nossos padres. Ficamos ansiosos quando chegou a notícia da visita de nossos pais. Bueno, pudimos ver en estas tres frases que tuvimos tres ejemplos de verbos de cambio con la estructura de verbo pronominal, que es una característica. Bueno, llamar la atención también para el contexto del verbo quedarse, que en el ejemplo anterior que vimos está como un verbo de permanencia, no está como verbo de cambio. Me quedo en casa esperando que algo pase. Bueno, eso no es una situación de cambio. El ejemplo que dimos ahora, sí, este ejemplo podemos caracterizarlo como verbo de cambio. El sujeto está como dentro de un contexto de verbo pronominal cuando encuentra un pronombre correspondiente a su persona de conjugación. Yo, me, tú, te, él, se, nosotros, nos. Cerramos esta parte, vamos a seguir con el estudio del tema. Siempre que vemos un cuadro, columna de pronombres, y aquí específicamente la columna del centro con los pronombres que mencionamos con respecto al tema de la conjugación pronominal. ¿Sí? Entonces, puse el verbo cuidar y ahí tenemos yo me cuido, tú te cuidas, él se cuida. Esta estructura que estás viendo ahí en este cuadro es exactamente la estructura de verbo pronominal que vamos a tener repetida en el contexto del verbo de cambio. ¿Sí? El verbo de cambio es un verbo pronominal. No necesariamente todo verbo pronominal es un verbo de cambio, pero sí, el verbo de cambio es un verbo pronominal. Cambiando el tiempo, no cambiamos de idea. Un detalle solamente para poder cerrar esta parte de los verbos de cambio. Un tema que tratamos sobre, en general, sobre el tema de la variación del tiempo de las conjugaciones. Bueno, claro, no va a cambiar el contexto, no va a cambiar el sentido, pero observemos que tenemos algunos verbos de participio pasado irregular cuando cambiamos de tiempo. Y es interesante tener eso en cuenta porque en general cuando lo usamos, muchas veces por ser un poco, digamos, automático, podemos cometer equívocos en el sentido de la estructura. Vamos a ver más o menos cómo funciona. A ver, me habría puesto ansioso si todo no hubiera salido como planeado. Verbo ponerse. Teria ficado ansioso se tudo não tivesse saído como planejado. Me pondré triste si algo sale mal. Ponerse triste. Ahí en el caso en el futuro. Ficaré triste si algo sair mal. En este caso, podemos ver que es el mismo verbo con situaciones de conjugación bastante distintas. Entonces, para no confundirnos, es interesante averiguar el tema de la variación de tiempo. Siguiendo, se ha vuelto loco cuando supo de la noticia, pero hace 5 minutos que ya sabe cómo todo ocurrió. Verbo volverse. Miren que es un verbo que tiene un participio pasado que no es exactamente obvio. El verbo volver, cuando yo tengo una conjugación compuesta, sale se ha vuelto. Ficou louco quando soube da notícia, mas faz 5 minutos que já sabe como tudo aconteceu. La idea aquí es observar las conjugaciones dentro del contexto del verbo de cambio. Tenemos la variación de los tiempos verbales y lo que es necesario observar, averiguar para no equivocarse. América Latina, la patria grande. América Latina, muchas realidades, contextos distintos, naciones distintas, idiomas diversos, cultura variada, un contexto,
un lugar, una nación, un sueño que existía de los libertadores. Hacer de la América hispana la patria grande. Muchos tienen todavía este sentimiento. Lo que traigo ahora con este comentario es, la verdad, que el sentimiento de muchos latinoamericanos, sobre todo de la parte de lengua española, que hace con que la relación entre ellos, entre las personas de distintos países, sea una relación más fraternal. Vamos a tratar de averiguar un poco cómo eso se distribuye dentro del mapa y hablar un poco también de la cultura, de los aspectos, los detalles de este continente. Muchos piensan que Cristóbal Colón fue un asesino. Otros que trajo el progreso, claro, queriendo llevar riquezas a la península ibérica. Bueno, la verdad es que muchas naciones nativas desaparecieron intentando resistir al invasor. De muchos lugares no hay registro. El arte de algunos y los idiomas de muchos hacen con que todavía sepamos que quiénes son los pueblos que son originarios de este pedazo enorme de tierra. Paraguay es un país bilingüe, habla español y guaraní oficial. Entre Chile, Argentina, Bolivia y Perú se usa el quechua como idioma materno de algunos millones de personas. En México, idiomas de origen azteca son lenguas familiares y de regiones enteras. Muchas culturas, radios, canales de televisión, sitios de internet que son vehiculados en idiomas que ni siquiera tenemos idea de cómo es. En muchos lugares, el español tiene la importancia irónica de lengua integradora, ya que la mayor parte la domina y cada grupo de nativos tiene su propio idioma que el otro grupo no sabe, no conoce. Así que todos terminan conversando cosas importantes para la sociedad indígena, por ejemplo, usando el español. Bueno, vimos un mapa que contemplan los nombres de países, sus capitales. Es interesante siempre tener en cuenta más o menos la organización porque existe una variación dentro de la lengua española que son los contextos dialectales. Y eso, más que nada, es interesante averiguar a partir exactamente de la localización de los pueblos, de los países, de la influencia de uno y de otro. Y ahí Argentina, Uruguay, con el dominio platense, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, con esta parte andina, son variantes que son identificadas a partir del estudio de la dialectal de la lengua. Hablar sobre América Latina es tener un gusto muy grande de cerrar exactamente esta serie de 10 clases para poder acordarnos de la cultura, de la literatura, de Colombia de García Márquez, de Perú de Vargas Llosa, de Argentina de Cortázar, de Uruguay de Galeano. Entonces, de tantos que hicieron de este continente un continente riquísimo de cultura y que podemos incluso seguir alimentando porque esta es nuestra cultura. Es muchísimo más próxima de lo que tenemos en Brasil, de lo que se imagina. Entonces es interesante averiguar eso, acercarnos de eso, porque el idioma no es nada más que un rasgo cultural como muchos otros tenemos dentro de las artes. Fue un gusto poder trabajar contigo y espero poder seguir estudiando y trabajando este contacto con la lengua española en otras ocasiones. Hasta luego.